FARC Santos o farsantes. Soy colombiano y no me identifico con ningún partido político, pero deseo expresar mi opinión con respecto a las actuales elecciones presidenciales y el proceso de negociación de los diálogos de paz que se vienen adelantando en La Habana, Cuba. En primer término, no deseo profundizar sobre lo que los candidatos actuales han hecho en la primera vuelta de elecciones, pero sí quiero destacar lo que vienen haciendo ahora para la segunda vuelta. Después de conocerse los resultados de las elecciones del domingo 25 de mayo en primera vuelta, el señor Santos irresponsablemente está poniendo a los colombianos en una disyuntiva muy grande: la guerra o la paz. Y son palabras de él. Uso el término de irresponsable porque a los colombianos no se les puede chantajear con un mensaje de esas características. Las comparaciones son siempre odiosas, pero los efectos devastadores y alienadores de esas palabras son lo mismo. Y para ello traigo como ejemplo de lo que sucede en cualquier ciudad de Colombia. Un atracador le dice a un ciudadano: ¿qué prefieres, morirte o entregarme el celular? ¿Y cuál creen que es la respuesta? Obviamente el ciudadano entrega el celular. De otra parte, el señor Santos está utilizando mensajes publicitarios como estrategia deliberada y maquiavélicamente para impactar con ellos a padres de familia de qué podría pasar si no votan por él. Y me parece aún más grave que personas como a las que aparecen en la pauta publicitaria se vendan por unos cuantos miles de pesos para seguirle el juego sucio político al señor Santos. Qué desfachatez y qué falta de moral. Pero me preocupa que a 15 días de las elecciones los colombianos no tengamos los textos de los 3 acuerdos a que se han llegado, porque somos todos los colombianos los que tenemos el derecho de saber qué es lo que está ofreciendo este gobierno a la narcoterrorista guerrilla FARC. Y me pregunto, ¿por qué no fueron llamados los otros grupos terroristas, el ELN, el BACTRIN y los otros, a dialogar? Podría pensarse que ellos serán o serían el legado que la FARC le va a dejar para que continúen con el narcotráfico y haya otra negociación para el próximo presidente de turno. Una segunda pregunta: ¿qué representa para el presidente Santos y sus funcionarios negociar acuerdos de paz con el grupo narcoterrorista más despiadado del mundo? Pues reconocimiento a nivel nacional e internacional por ser el presidente que ha llegado a acuerdos de paz con la narcoguerrilla sin importarle a qué precio y sin ningún escrúpulo o remordimiento, y para que su corte de funcionarios se beneficien de los nombramientos ministeriales. Así funciona la maquinaria política. Y una tercera pregunta: ¿qué hay realmente detrás de la negociación por la que el presidente quiere que se firmen todos los acuerdos antes del 15 de junio? Es decir, estamos a 15 días. Solo cabe una posible respuesta, y sería pretender obtener el Premio Nobel de la Paz. Oíganlo bien: pretender obtener el Premio Nobel de la Paz. Un premio Nobel es uno de los honores más grandes que una persona puede obtener en el mundo, y que no les quede la menor duda, este señor hará hasta lo imposible por hacerlo, inclusive contando con el fraude electoral. Pero ¿un premio Nobel a cambio de qué? La respuesta para mí es muy sencilla: impunidad, lavado de dinero producto del narcotráfico, nueva identidad, negociar residencia en otro país y traicionar a 40 millones de colombianos. Suena cruel y duro, pero eso es lo que creo. Colombianos, reflexionemos. Aprendamos a reconocer entre FARC Santos y farsantes.
como suena, aparentemente no hay mucha diferencia. FARC Santos significa que la FARC se apresta a reelegir al señor Juan Manuel Santos bajo la frase de bandera guerra o paz. Y farsante significa que la FARC y Santos están engañando a los colombianos con promesas que ellos mismos hicieron. FARC, ustedes me ayudan a conseguir el Premio Nobel de la Paz y yo, Santos, yo les doy impunidad, lavado de dinero, producto del narcotráfico, nueva identidad, negocio su residencia en otro país y de moñona gestiono la liberación de Simón Trinidad de una cárcel de los Estados Unidos. Y todo lo anterior significa que el señor Santos, presidente de la República, está de una forma egoísta, miserable y cínica, ha traicionado la confianza de más de 40 millones de colombianos, ignorando, y lo más abominable, queriendo dejar en la impunidad a los miles de millares de víctimas inocentes, civiles, ejército, policía, etcétera, que con su sangre han tenido en nuestro país a cambio de una posibilidad a un Premio Nobel de la Paz. Y hago mucho énfasis en el Premio Nobel de la Paz y de la palabra traición. Y miremos por qué. Señor Santos, si acaso lee o escucha este mensaje, para obtener el Premio Nobel de la Paz se requieren muchos requisitos y usted no los cumple. Y le digo uno de tantos requisitos. El gobierno de Cuba, Fidel y Raúl Castro, y el gobierno de Venezuela, señor Maduro, y siento mucho respeto y admiración por los cubanos y los venezolanos, pero estos gobiernos avalan el proceso de diálogo y negociación de paz. Estos dos países están en la mira de su legitimidad ante la ONU. En el primero, Cuba, porque es el corredor por donde trafica la narcoguerrilla FARC. Y en Venezuela es donde el señor Maduro protege a la FARC, y usted lo sabe, e internacionalmente se sabe. Así es de que no entrega el país a cambio de nada. Señor Santos, la traición como quebranto la lealtad no es un delito, pero la traición a la patria sí es un delito y bien grave. Y usted podría ser juzgado como el más grande traidor a la patria de que se tenga historia en Colombia y América. Claro que teniendo la clase de funcionarios como fiscales Montealegre y procurador Ordóñez, nada pasa teniendo en cuenta la investidura que usted tiene. Le recuerdo que traicionó el legado que le dejó su antecesor, señor Álvaro Uribe, y su primo, señor Francisco Santos, lo ratifica como tal. Entonces, ¿qué se puede esperar de usted, señor presidente candidato? Ahora bien, señores líderes de la FARC, ¿han pensado que el señor Santos, después de que ustedes firmen el tratado de negociación de la paz, los puede entregar al gobierno de los Estados Unidos y sería para él un doble jaque mate? Para usted y los colombianos, con una mente perversa como el señor Santos, solo se puede esperar cualquier cosa. Y reitero, señores líderes de la FARC, ¿han pensado qué va a pasar con esos 8.000 o 10.000 guerrilleros combatientes una vez ustedes firmen esos acuerdos? Muy fácil, los abandonan, no los necesitan ustedes. Ustedes estarían libres de toda culpa, con dinero y residenciados en otro país, con el pasaporte que les entregaría el señor Santos. A ellos, a los guerrilleros combatientes, no les quedaría más que uno de estos dos destinos: seguir delinquiendo o buscar la reinserción a la sociedad. Reinserción bien difícil. Nadie querrá tener en una empresa a un guerrillero. Suena cruel y difícil, pero esa es la realidad. Por el momento, el gobierno no tiene bien estructurado ese programa, porque no es lo mismo un programa de reinserción para 100 o 150 personas que para 8.000 o 10.000 personas. Qué vergüenza tener un presidente de estas características.
egoísta, mentiroso, traidor, cínico y miserable. Parecería que estas palabras es una falta de respeto, pero no. El respeto se gana con buenas acciones, con lealtad, con integridad, con honestidad. Y le voy a recordar cuál es la definición de la paz según las Naciones Unidas. La definición dice: la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. En mi concepto, yo complementaría y diría: para que exista una verdadera paz, esta debe ser integral, es decir, considerando el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, previendo y previniendo todo conflicto que pueda alterar el proceso de diálogo y negociación con todos, óyale bien, con todos los grupos que estén en conflicto, garantizando entre las partes una verdadera solución definitiva a las diferencias que han generado el conflicto. Pero en el caso actual solo se está negociando con uno de los grupos que están en conflictos, o sea que se incumple en parte con la definición de las Naciones Unidas. En octubre 18 del 2012 se empezaron los diálogos entre el gobierno y la FARC. De los 5 puntos tratados, han acordado 3 de ellos en 19 meses y quieren llegar en 15 días a terminar los diálogos. Es decir, ¿los qué faltan? Es que se ve esto muy sospechoso, ¿verdad? Es por eso y es por ello que someto a consideración lo antes expuesto. Colombianos, mi intención en este video mensaje no es otro el de invitarlos, después de que lo escuchen o lo lean, a una verdadera reflexión. No nos dejemos chantajear por la frase: ¿usted qué quiere? ¿La guerra o la paz? El otro candidato, el señor Zuluaga, corrigió, aunque él ya lo había dicho antes, que él desea lo mismo que los 40 millones de colombianos: paz, pero sin impunidad. Lástima muy grande que no haya personas en la política con valores, con principios morales, con honestidad, y desafortunadamente hay que elegir a uno de 2. Quien quiera que sea el ganador en las elecciones presidenciales del 15 de junio, hágalo por el bien de los 40 millones de colombianos y no por usted mismo. Que tengan buena suerte. Muy buen día. Enrique. Mayo 31, 2014.